Ahora. Tenemos al secretario general de la presidencia. Había un despliegue de él y de sus compañeros de Desarrollo Social y de la Secretaría General de Gobierno en diferentes canales esta mañana porque hay muchas explicaciones que dar y aspectos que aclarar ante la ciudadanía. Ministro Osa, muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ministro, antes de entrar en el detalle del proyecto que ustedes van a patrocinar, me gustaría saber qué pasó. O sea, ¿qué cambió? No sé, la ministra Rubilar se tiró sobre el escritorio del presidente, hizo algo pasó, porque la verdad es que ustedes no tenían con una visión muy clara respecto de que ustedes iban al TC, que el tercer retiro no era una opción, que era inconstitucional, que dañaba las pensiones, en fin. Y algo pasa después de un lamento nacional donde se reconsidera la medida. Yo quiero saber si usted puede contarnos un poquito, porque me parece que la ciudadanía merece entender la lógica con la que opera el gobierno. A ver, lo primero es decir que seguimos considerando que el proyecto que aprobó el Congreso es inconstitucional y afecta a las pensiones. En eso no hemos cambiado nada. Y desde luego, el proyecto que fue anunciado ayer corrige esas dos situaciones. Especialmente relevante nos parece que no afecta a las pensiones y aborda la situación de casi 3 millones de chilenos que hicieron uso de los dos retiros. ¿Por qué han pasado los días? Por una razón muy sencilla. Durante la tramitación legislativa, José Antonio, hicimos todos los esfuerzos por convencer que este proyecto tenía los 3 defectos que ya hemos señalado incansablemente. Y eso no ocurrió. Y en consecuencia nosotros diseñamos un plan, un proyecto que nos parece que corrige las situaciones que hasta el último minuto en el Congreso esperábamos poder seguir pero eso no ocurrió porque no había una contraparte, que dijera ya, el 10% era inconstitucional, pero tenemos esto. Ahora, anoche ocurrió que hay una contraparte y que los parlamentarios incluso de gobierno pueden decir, bueno, apelo a esto, pero todas las semanas anteriores no había nada que fuera la contraparte al retiro del 10% de la oposición. Entonces ahí es donde se generó el problema político. A ver, primero 2 cosas. No cada vez que el Parlamento haga una propuesta, el gobierno tiene que necesariamente tener una contraoferta. El gobierno juega un rol, el Parlamento juega un rol, los candidatos juegan un rol y nosotros como gobierno, nada más fácil en un último año de gobierno sería entregar recursos, pero tenemos que hacerlo ayudando a las familias, empatizando, pero hacerlo en forma responsable. En segundo lugar, yo discrepo que no haya habido nada arriba de la mesa en las últimas 2 semanas. El ingreso familiar de emergencia fue extendido de forma muy sustantiva. Va a llegar en los próximos días a 13 millones de chilenos. 100.000 pesos por cada miembro de la familia, hasta 4 miembros de la familia. Si hay una familia en que el marido o la mujer ganan el sueldo mínimo y tienen 4 hijos, a eso se van a sumar 400.000 pesos al mes durante 3 meses. Entonces, en ese sentido yo quisiera decir que obviamente había, como usted dice, una contraparte arriba de la mesa. Pero ¿y por qué entonces los diputados de gobierno votaron mayoritariamente por el tercer retiro si hubiera habido una consideración que estaba todo, podríamos decir, miel sobre hojuelas respecto del IFE, por ejemplo? Hubo un amplio apoyo de los parlamentarios de gobierno, del oficialismo, a este tercer retiro. Por lo tanto, había una consideración en el mundo del oficialismo, de la moneda, de la derecha, de que todas esas ayudas eran insuficientes y era necesario poner más dinero sobre la mesa. A ver, lo que pasa es que nada de esto es miel sobre hojuelas, como dice usted. Nada es miel sobre hojuelas en el contexto de una de las pandemias más graves que ha existido en los últimos 70 años, que tiene afectado a todo el mundo. Obviamente que existen carencias, obviamente que se puede ir en auxilio de las familias con más recursos, pero quiero reiterar, cada uno tiene un rol y los gobiernos tienen que tomar medidas que sean empáticas con las familias, suficientes, ojalá lo más prontas posibles, pero también tienen que tener un cierto rol de responsabilidad. ¿Por qué se lo digo? Hace un año, cuando el exministro Briones concurrió al Congreso con el primer paquete de familia, se le dijo que tenía que traer toda la carne a la parrilla. El ministro Briones fue muy claro, dijo, no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. Y aquí estamos, un año después, teniendo que seguir auxiliando a las familias. Y en consecuencia, más allá que nosotros estamos viendo la luz al final del túnel en esta pandemia, especialmente por el programa de vacunación, no sabemos cuánto va a durar la crisis económica. Y le insisto, para un gobierno sería muy fácil gastar los recursos. Subiríamos de la encuesta,
pero la verdad que no es nuestro rol. Nuestro rol es ayudar a las familias al máximo posible, pero siendo cuidadosos porque no sabemos si en agosto vamos a tener que hacerlo nuevamente, en noviembre nuevamente o un próximo gobierno. Ministro, y en esa lógica de llegar a ayudar a la familia, ya vamos tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, dice el refrán. ¿Por qué no de alguna manera sumarse a la moción parlamentaria, no sé, a través de un veto aditivo, haber entrado a negociar, incluir lo que me parece que está súper bien, ¿no? El bono de 200.000 pesos, de alguna u otra manera el tema del reintegro. ¿Por qué empezar legislativamente desde cero? Eso es una pega que va a tardar más tiempo, aunque se ponga la suma urgencia por lo menos 2 semanas, y hace todo más lento, digamos. ¿Por qué no hay un ejercicio de humildad del gobierno? De decir, ¿saben qué? La verdad es que nos equivocamos o en realidad este mecanismo se tomó el control de agenda, desistimos del TC y apoyamos el retiro, porque al final esto parece como una gincana política, como quién llega primero, como un juego de ajedrez, que la verdad es que a la gente le importa re poco, po. Yo concuerdo con usted que a la gente lo que le importa es que la auxiliemos y la ayudemos. Pero los gobiernos también tienen el rol de respetar la institucionalidad. Entonces, a su pregunta, ¿por qué no nos sumamos a ese proyecto? Porque el gobierno no puede, no es que no quiera, no puede sumarse a proyectos inconstitucionales, con mayor razón cuando así ha sido declarado por el Tribunal Constitucional. Se ha dicho que si el gobierno lo hubiera patrocinado, ese problema no existiría. Eso no es correcto, porque lo que nosotros decimos es que estas materias no pueden legislarse mediante reformas constitucionales. Pero, ministro, si el gobierno ya abrió la puerta en el primer retiro. En el primer retiro el gobierno ya dejó la puerta entreabierta y permitió que una moción parlamentaria se convirtiera en ley, abrió el apetito del león, digamos, no fue al TC, el presidente firmó escondido prácticamente porque no lo vimos firmar la ley. Entonces, hoy día cambian y tienen un amor incondicional por la constitucionalidad, que está perfecto, pero la verdad es que la gente no lo entiende. A ver, efectivamente, para el primer retiro no se recurrió al Tribunal Constitucional porque había un consenso en la clase política que iba a ser un retiro por una sola vez. Y la verdad es que eso no ocurrió. Y la segunda vez sí fuimos al Tribunal Constitucional con éxito y es nuestro deber seguir perseverando en ese camino. Pero a su pregunta, si acaso este proyecto va a demorar la entrega a las familias. Primero, un veto aditivo. Eso sería lo que demoraría la entrega porque el veto aditivo se hace una vez que el proyecto está completamente tramitado. Pero además, no es correcto que los retiros se vayan a hacer más tarde por este proyecto de ley. Eso no es así. Pero además le señalo lo siguiente. Esperamos que no sean 2 semanas de tramitación. Yo espero que sea 1 semana de tramitación, que se respete la discusión inmediata, porque yo creo que todos los parlamentarios, incluidos los de oposición, que más que un retiro, también buscan hacer un punto político, o ambas cosas, no se van a oponer a este proyecto que tiene dos grandes virtudes. Pero para cerrar el punto, ¿cuándo podría desde la óptica del gobierno estar esa plata a disposición de los afiliados? A ver, yo creo que depende del Parlamento a estas alturas, pero nosotros esperamos que 15 días después de promulgada la ley, eso esté a disposición de la familia. Ministro, la propuesta que ustedes hicieron es bien interesante. Llega a solucionar problemas reales de la gente hoy día, problemas reales de la gente hace un mes y problemas reales de la gente hace 2 meses atrás. Ministro, usted que ha estado ahí en el segundo piso todos estos últimos días, que hemos visto a una Renovación Nacional pidiendo agüita y ayuda a la gente, que ha visto las discusiones, que ha visto presentaciones de denuncia y de renuncia y no renuncia. Mi pregunta de fondo es, ¿el gobierno no tiene la capacidad, o una buena parte del gobierno no tuvo la capacidad de leer a la gente? Yo sé que no tenían los datos correctos, pero el desconocimiento sobre la realidad de los chilenos, esperar hasta esta semana para respuestas reales a la coyuntura, cuando hemos visto, nosotros todos los días ponemos gente pasando hambre, ministro, parece extremadamente tardío. Lo que pasa, y permítame discrepar, el gobierno no apareció esta semana. El gobierno, desde que partió la pandemia, ha hecho tremendos esfuerzos, no fiscales, de todos los chilenos, porque el fisco es de todos los chilenos, para ir en ayuda de la familia. Es cierto que en un comienzo el Estado no estaba preparado para auxiliar a personas que no estaban que no viven en estado vulnerable, porque no había tenido que ayudarlos, y eso obviamente generó dificultades. Pero le quiero decir que los esfuerzos que se han hecho han sido reconocidos por la CEPAL, que no vamos a decir que es un organismo especialmente de derecha, ha sido reconocido por distintos instrumentos, el FMI, pero yo le quiero decir que sabemos
que eso no es suficiente. Sabemos que al final, aunque lo diga la CEPAL, lo diga el FMI, obviamente el juicio lo hace la gente y es a ellos a quienes nos debemos y debemos seguir esforzándonos. ¿Ministro? Pero quiero recoger una idea, por políticamente incorrecta que sea. Hace un año, si hubiésemos entregado todo lo que nos pidió la oposición, hoy no podríamos auxiliar a la familia. Y en consecuencia, quiero transmitir que obviamente la gente puede estimar que se puede llegar antes. En su minuto el año pasado fuimos en auxilio de las personas que estaban pasando hambre. Lo seguiremos haciendo en los próximos meses. ¿Cuánto influyó, ministro, el caceroleo de la clase media hace 3 o 4 días atrás para que corrieran este fin de semana para tener una solución? A ver, no es que corrimos este fin de semana para tener una solución. Como decía, hace 2 semanas el anuncio del presidente en relación al ingreso familiar de emergencia fue muy importante, muy sustantivo. De hecho, se expandió, universalizó al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Con las cifras que yo ya le comentaba, así que no es que corrimos este fin de semana. Los caceroleos, siempre el gobierno tiene que escuchar a las personas, ministro, siempre tiene que escuchar las inquietudes y naturalmente que todas las manifestaciones que son pacíficas, obviamente el gobierno las escucha. Ya, pero usted dice que fue sustantivo el tema del IFE, efectivamente se amplió la cobertura, pero nosotros vemos que hay un montón de gente que no le llega. Entonces usted dice, nosotros ya habíamos llegado con esa ayuda. No, la gente, y lo vemos todos los días aquí en las pantallas del Mucho Gusto, estaba esperando su tercer retiro del 10%, porque es lo único que ellos de alguna manera perciben como real, como que les va a llegar y como que va a ser sin letra chica. Entonces lo que usted dice no es así. El IFE más robusto, que de todas maneras se agradece, no tranquilizó a las personas. Todos estaban esperando su tercer 10%. A ver, lo primero es que no es, y permítame discrepar, Diana, no es correcto que el ingreso familiar de emergencia no llegue a las personas. A partir de la próxima semana, por eso me voy a hacer cargo de eso. Por eso es que a partir de la próxima semana va a llegar a 13 millones de chilenos. Otra cosa es que eso no sea suficiente. Otra cosa es que la gente pueda tener frustración porque las ayudas no siempre llegan a tiempo, fueron creciendo en el tiempo justamente porque el año pasado hubo que ser cauteloso porque no se sabía cuánto iba a durar la pandemia. Y entendemos la ansiedad de las personas y entendemos que hayan querido hacer este retiro y celebramos que finalmente se va a tratar de un retiro que corrige 2 problemas esenciales del primero. Uno, no se hacía cargo de 3 millones de personas que habían quedado sin fondo y que por lo demás son las personas más vulnerables y a quienes afortunadamente el ingreso familiar de emergencia les llega más que a otros sectores de la sociedad. Y además corrige algo que nos importaba mucho. Estos retiros lamentablemente han afectado los fondos de las pensiones y esto tiene un mecanismo de corrección a través de la cotización que a nuestro juicio obviamente viene a subsanar eso. Se valora todo eso. Si la pregunta es ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no participaron de la discusión? ¿Por qué no presentaron esto antes de ir al Tribunal Constitucional? Porque todo eso va generando incertidumbre. Y la gente es la que sufre porque está esperando su tercer retiro y se le van poniendo cortapisa. Entonces, si van a llegar con este buen proyecto, que yo creo que es un buen proyecto, ¿por qué no lo hicieron antes? Nos ahorramos todo esto, los caceroleos, las barricadas, ministro, la incertidumbre. Lo que pasa es que a lo que apunta Diana es que efectivamente detrás de estos ministros está la tosudez del presidente. Se lo digo sin anestesia. Mire, la verdad que yo creo, José Antonio, que tenemos que cuidar el lenguaje entre los chilenos. Yo creo que esto de buenos y malos no nos hace bien como chilenos. Y permítame, como ministro presidente Piñera, señalarle que el presidente de la República no es una persona tosuda. Y le quiero decir una cosa. Todos los funcionarios de este gobierno, partiendo por el presidente de la República, lo podremos hacer bien o mal, pero nos levantamos en la mañana solo orientados a hacer lo mejor por Chile. Y nos acostamos en la noche desvelados porque no hemos podido hacer lo suficiente. Así yo quisiera hacer una invitación a que cuidemos el lenguaje entre todos nosotros, no solo quienes tienen algún espacio público, quienes somos autoridades, sino ojalá todos los chilenos. Ministro Osa, respecto del proyecto propiamente tal, hay varias dudas que nos han surgido ahora en la mañana con la gente, a ver si las podemos ir aclarando. Una, usted decía lo del reintegro, es decir, tratar de que las personas que sacaron los retiros puedan volver a tener esos dineros en sus cuentas individuales, en sus ahorros. Pero ahí, de nuevo, sale una polémica, yo lo decía en la mañana, y alerta de polémica ahí. Por ejemplo, el 1% que va a poner el empleador, la empresa. Las pymes dicen, oye, estoy pero al 3 y el 4, no vendo nada, estoy cerrado, el gallo que tiene el restaurante, qué sé yo, ¿de dónde voy a sacar plata para tener un 1% extra? Esa es una parte. Y por otro, también la oposición ha dicho, esta es una reforma previsional encubierta, porque nosotros estábamos hablando del destino de eso y todavía no lo hemos zanjado de lo que son las cotizaciones extra. ¿Qué se puede responder frente a eso, ministro Osa?
A ver, respecto a las pymes, obviamente muchas de ellas están en una situación especialmente compleja. Hemos ido en auxilio de ellas y vamos a seguir haciéndolo. Por ejemplo, se hizo el año pasado a propósito de los créditos con la garantía estatal que permite, ¿no es cierto?, acceder a liquidez, que permite eventualmente incluso no pagar los intereses ni los reajustes, pero sabemos que seguimos en deuda con las pymes y por eso el presidente anoche ya esbozó, ya señaló que en los próximos días se van a incorporar más medidas que ayuden a las pymes. Pero aquí se produce también, y entendiendo la postura de las pymes, una cierta contradicción, porque se nos dice que tenemos que mejorar las pensiones, pero luego, una vez que eso se anuncia, surgen las críticas. Yo le quiero decir algo respecto a su segunda pregunta. Esto no se trata de una reforma de pensiones, esto se trata de que estos retiros no desfonden el sistema y los chilenos tengan pensiones. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. A quienes están señalando que no les gusta esta medida, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que haya retiro y que las pensiones se afecten al mismo tiempo? No, me imagino que desde ese sector lo que uno esperaría, no sé, me imagino es que en unos años más no tengamos el sistema de pensiones que tenemos hoy día, tengamos un sistema híbrido, un agregado de seguridad social, porque si efectivamente nos quedamos con este modelo, usted tiene toda la razón. Las pensiones van a ser aún más miserables en 5, 10, 2, 15 años. Lo que uno espera es que este gobierno, o el que sigue, no tengo idea, no quiero responsabilizarlo en nadie en particular, hagan la pega y efectivamente Chile tenga el sistema de pensiones que necesita. Y eso implicaría que tengamos un sistema de seguridad social cuando hoy día hay un diagnóstico compartido de que el sistema de pensiones ya como está no da para más, ¿no? Pero usted tiene razón. Sí, y por eso... Déjeme preguntar, ministro. Sí. Un segundo. Lo escucho, ministro. Me gustaría saber si... Porque aquí se habla de un plazo de 1 semana o 2 semanas. A mí me gustaría saber, con este porcentaje del 2% que se va a ir directo a la AFP, si le ve validez política o fluidez política para que en 2 semanas tengamos esta reforma. Estamos hablando de un 2% que va a ser permanente, y a mí me parece que hay una parte de la oposición que legítimamente espera otra forma de administrar las plata. Entonces, esta viabilidad política de 1 semana yo no la veo tan clara, entendiendo que el proyecto tiene una connotación que también, por cierto, ideológica, de cómo vemos la sociedad. Yo no veo lo ideológico como malo, sino que cómo vemos la sociedad, que me parece que no está exento de una polémica que creo que no le va a dar la fluidez que al parecer el gobierno espera. A ver, yo creo que lo que decía usted y lo que decía hace poco rato atrás José Antonio, tiene mucha razón. El sistema de pensiones tiene defectos que hay que mejorar. Y en ese sentido también compartimos el diagnóstico que tiene que ser más solidario. Pero eso no quiere decir que los 6 puntos extra de cotización que se están conversando con la oposición, todos tengan... Estamos hablando de este proyecto, que ser, es que, perdone, pero me quiero hacer cargo del comentario acerca de la solidaridad que muy bien planteaba José Antonio. A nuestro juicio, hay que avanzar en la reforma de pensiones, pero no nos parece razonable que los 6 puntos extra de cotización sean solidarios, sino que nos parece que deben ser 3 puntos a la capitalización individual y 3 puntos de solidaridad. Pero ¿por qué esta reintegración no la paga el Estado? ¿Por qué la van a pagar las pymes y la van a pagar el Estado? En una parte. ¿Por qué el Estado sí paga una parte? No es administrado de otra forma? ¿Por qué tiene que ser a través de la AFP? Yo lo que digo es la viabilidad política de un proyecto que tiene esa connotación, porque esto es urgente. Esa es mi duda. Exacto, como es urgente, esto se hace a través de la AFP porque hoy, guste o no, ese es el sistema de pensiones, no podríamos hacerlo de otra forma. Entonces, si uno quiere proteger a las personas que hagan uso del retiro, lo que tiene que hacer es usar las reglas que hoy existen. Si las queremos cambiar, hemos estado disponibles para conversarlo con la oposición. Muchas veces tenemos legítimas diferencias y esperamos poder zanjarlas. Ministro Osa, las personas cesantes, que es una pregunta que nos han hecho harto, Paulina, ¿no es cierto?, en Twitter. ¿Las personas cesantes recibirían entonces este reintegro solo el 1% del Estado y tendrían que esperar a que encontrar un trabajo formal, tener un contrato y ahí tener ese 1% del empleador? Pero por lo menos para ellos está garantizado el 1% del Estado en sus cuentas. Lo primero es decir que no son los trabajadores quienes tienen que cargar con este 1%, sino que los empleadores, entendiendo lo que señalan las pymes y que tenemos que seguir yendo en auxilio de ellos. En esto hay que entender que no todas las políticas aplican para todas las personas y por esto se trata de un multisistema, de una red de protección social. Hay
muchas políticas que se están adoptando para incentivar el empleo. Por ejemplo, al principio de la pandemia se adoptó la política pública con el acuerdo del Congreso relativa al seguro de cesantía. Además, existen los ingresos familiares de emergencia. Además, existe esta política de retiro que a nuestro juicio es muchísimo mejor para los chilenos que el que se aprobó en el Congreso. Lo que quiero decir con esto es que obviamente si uno analiza las políticas en forma individual va a haber casos que están excluidos. Pero eso no quiere decir que el Estado, que el gobierno no haya ido en auxilio de ellos, reiterando por supuesto que siempre podemos hacerlo mejor. Tengo algunas dudas, ministro. ¿Qué pasó en el ánimo del gobierno estos días y ayer cuando el exministro Ignacio Broni, el exministro de Hacienda, de alguna manera se restó, no de alguna manera, se restó completamente? Ayer la gente de Evópoli no estaba, o sea, le quitaron el piso absolutamente a este proyecto del gobierno. Y ya hemos visto en días anteriores que en la misma Cámara mucha gente de su coalición se ha arrestado. ¿Estamos con problemas para poder sumar fuerzas, ministro? ¿Hay un quiebre ahí? No hay un quiebre, pero obviamente hay problemas para unar voluntades en estos tiempos tan difíciles, no solo aquí, en todo el mundo. Además, estamos en épocas difíciles, de crisis económica, de un tono de la discusión política a veces que incurre en la descalificación, cosa que no ayuda. Estamos en época electoral. En fin, hay muchas razones y, por supuesto, el gobierno siempre tiene que hacer mejor las cosas en todos los ámbitos y, en consecuencia, efectivamente hay dificultades para unar voluntades. Otra cosa distinta es que en relación a su pregunta por Evópoli, yo primero quiero destacar que anoche estaban las fuerzas políticas de Chile Vamos, menos uno de esos partidos. Estaban varios de los candidatos presidenciales de Chile Vamos, pero efectivamente echamos de menos a Evópoli, y cuando digo que lo echamos de menos es en el total sentido de la palabra, porque son nuestros amigos, seguirán siendo nuestros amigos, les tenemos un tremendo aprecio, respetamos plenamente su decisión, pero también creemos que los reproches que ellos tienen con este proyecto, uno de ellos al menos está subsanado, que es que no afecta a las pensiones, y en ese sentido esperamos seguir convenciéndolo en los próximos días. Mira, yo quiero volver, ministro, a la personalidad del presidente. Mi ánimo no es insultar a nadie, digamos. Yo soy tosudo también y probablemente muchos de nosotros lo hemos sido en algún momento, y además es un atributo, la tosudez o la obsecuencia, que muchas veces puede ser positivo. Yo creo que al presidente ese carácter le sirvió, por ejemplo, en el rescate de los mineros, cuando muchos le decían que ahí no había nada que hacer y el presidente muy claro en su objetivo logró un rescate mundialmente reconocido. En las compras de las vacunas. En las compras de las vacunas, por ejemplo. Pero hay espacios donde la falta de capacidad quizás de escuchar, esa personalidad compleja, yo conozco al presidente, usted también muy bien, y no es una persona fácil, digamos, desde algún lugar. Entonces, cuando uno ve que hay rumores de quiebra al interior del comité político, cuando se firma una carta en la tercera que la verdad nadie entiende por qué firmaron esa carta, se lo digo así, ya en un espacio de reflexión, de análisis, ¿por qué visibilizaron algo que se dieron por aludidos, digamos? O sea, como que efectivamente había un quiebre tan grande que había que aclararlo a través de una carta en el diario. Entonces uno se pregunta si aquí hay un problema de conducción política serio. A ver, mire, respecto de esa carta, más allá si fue o no una buena idea, lo que quisimos justamente fue hacernos cargo de una versión de prensa que no nos pareció que fuese muy precisa. Y en ese sentido, aparentemente, obviamente yo veo la prensa y parece que logramos exactamente lo contrario. Y bueno, ya está, es un episodio pasado. Pero yo le puedo decir una cosa. Es cierto que el presidente tiene mucha determinación. Usted daba el ejemplo de los mineros. Yo quiero recordar el terremoto del año 2010. También. Fuimos capaces de reconstruir el país. Y en ese sentido, con las dificultades que existen, me parece que el presidente Piñera tiene todas las aptitudes, todas las cualidades, toda la voluntad para manejar una situación tan compleja como esta pandemia. Pero en el tema de los retiros, le ha hecho un flaco favor ese rasgo. Y, o sea, a lo mejor usted no lo puede reconocer porque es parte del equipo presidencial, y yo lo entiendo, no lo voy a forzar ni empujar a una situación a exponerlo. Pero desde el análisis político, desde este lado, lo que uno ve es que ese rasgo presidencial hoy día ha hecho que el presidente muchas veces se transforme en un estorbo. O sea, porque este retiro, nos guste o no nos guste, como los anteriores, ha sido a pesar del presidente, no con el presidente. Eso no es así. De hecho, las virtudes de este retiro fueron diseñadas por el presidente de la República. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Lo que refleja es el carácter del presidente y su responsabilidad, porque, le insisto, nada más fácil
que gastar recursos de forma indiscriminada cuando queda un año de gobierno. El presidente de la República podría irse muy arriba de las encuestas si adopta esa actitud, pero su responsabilidad también es velar para que si el próximo año sigue la pandemia, gobierne quien gobierne, tenemos que tener la posibilidad de ayudar a la familia. Ministro, y si hablamos de la personalidad del presidente, sabiendo que ha bajado tanto en las encuestas en el último tiempo, usted que está ahí en el centro político, ¿habrá todavía corazón, fuerza para lograr cambios como, por ejemplo, un real cambio a la reforma de pensiones y un real cambio al sistema tributario para lograr tener un país con mayor equidad en lo que resta del gobierno y así subir en las encuestas y así construir un país un poquito más armónico y solidario? A ver, obviamente todos quisiéramos estar mejor en la encuesta. Todos queremos ser más queridos, pero no nos puede guiar, no puede ser la única guía que tome nuestras decisiones. Desde luego, si las encuestas sí lo dijeran, lo que haríamos en estos últimos años de gobierno es entregar recursos sin pensar en el futuro. Lo vamos a seguir haciendo. Obviamente vamos a seguir yendo en auxilio de las familias. A su pregunta, si queda ánimo, si queda corazón, por supuesto que queda. Yo quisiera decir que el rasgo del presidente es que es tenaz y en consecuencia va a gobernar hasta el 11 de marzo al mediodía cuando toque entregar la banda presidencial y va a seguir empujando todas las políticas. Y a su pregunta particular, nos entusiasma inmensamente la posibilidad de hacer una reforma de pensiones y vamos a seguir conversándola, pero conversándola para llegar a un acuerdo. 6-0 no es un acuerdo. ¿Rodrigo? Rodrigo. No hay pregunta. Ya. Yo, ministro, Sí. ¿qué pasa si el proyecto del Congreso no es inadmisible por el Tribunal Constitucional? Es decir, si se determina que es constitucional. Y sigue su camino. Si sigue su camino. ¿Este proyecto del gobierno podría convertirse entonces en el cuarto retiro? A ver, lo primero es señalar que nosotros respetamos la institucionalidad y lo que falla el Tribunal Constitucional, por supuesto, que es algo que tiene que ser acatado. Creemos que no va a ser así, creemos que se va a declarar admisible, ya existe un fallo en el mismo sentido y en consecuencia no me pongo en ese escenario, pero por supuesto, ministro, que... hay que ponerse en todos los escenarios. Por supuesto, me pongo en el escenario, que lo que quiero decir es que confiamos plenamente en que ese no va a ser el escenario. Confía en el voto dirimente. Pero no sabemos, porque la vez pasada fue un empate técnico. Perdón. 5 votos a favor, 5 votos en contra. Bueno, esas son las reglas que existen hoy en la Constitución, podrán cambiarse en la próxima Constitución y yo le quiero decir algo. El voto dirimente no es una novedad. El expresidente del Tribunal Constitucional, don Carlos Carmona, que fue un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, dirimió más de 25 veces en el Tribunal Constitucional. Ya, pero, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Por aquí Rodrigo Logan. Ministro, pero me cuesta, ¿sabe? Que yo lo escucho de verdad y tengo mucho cariño por usted. Pero me cuesta porque siento que estamos viviendo en dos Chiles distintos. El que yo veo acá, el que veo en las calles y el que usted me habla. Porque, mire, por un lado, usted delante dijo, sí, es que nosotros respetamos la Constitución, pero sin embargo, en el primer, y usted mismo lo dijo, y acá también, José Antonio, en el primer retiro, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Mire esto es lo que hizo el gobierno. Dice, yo no voy a ir al Tribunal Constitucional porque llegué a un acuerdo con la coalición política porque estoy pensando en el bien común de la gente. Mire, y eso también es parte de la Constitución, sale el artículo 1. Y lo hizo, y aplauso, era bien, se pensó en el bien común más que en el tecnicismo del artículo 65. Luego usted dijo, oiga, pero es que si nosotros llegábamos con la ayuda el año pasado ya no tendríamos que repartir. Claro, pero también yo le puedo decir, pero si hubiésemos llegado con la ayuda, seguramente las cuarentenas hubiesen sido efectivas hace un año atrás. Y hoy día tendríamos otra vez, a lo mejor también podríamos verlo. Pero lo que me llama la atención, ministro, y esta es la pregunta, es, ¿existe de verdad que yo miro el vaso medio lleno? Por favor, no quiero esta no es una crítica descarnada, porque su país es igual que el mío. Pero lo que yo quiero es... En algún momento ustedes hacen la autocrítica desde el punto de vista de la oportunidad de decir, tenemos buena idea, sí, pero llegamos tarde. En algún momento el comité político hace eso. Porque, por ejemplo, yo escuchaba ayer a la ministra Carla Rubilar en el programa de 7, no me acuerdo, de Estado Nacional. Y ella decía que tuvo una conversación sincera con el presidente y muy rigurosa. Y el periodista va y le preguntaba, le decía, oiga, ¿pero usted realmente renunció? Puso su renuncia y dijo, mire, esto no lo voy a comentar porque es una conversación que yo sostuve con el presidente, pero sí tuvimos una conversación muy sincera. La pregunta es, ¿usted tiene esas conversaciones sinceras y dice, ¿sabe qué, presidente, estamos llegando tarde? A ver, nosotros siempre hacemos autocrítica. Eso. Otra cosa es que ventilarla hacia afuera no es lo que corresponde, sino que tenemos que hacerlo hacia adentro. Pero siempre lo hacemos y desde luego lo hacemos ver nuestro punto de vista al presidente y muchas veces sigue nuestra sugerencia. Eso es así. Si hemos llegado tarde,
Por supuesto que cuando no se sabe cuánto va a durar una pandemia, no se sabía si había vacuna, no se sabía cuál iba a ser el impacto, no se conocían las nuevas cepas. Por supuesto que visto así con el diario del lunes, siendo hoy día lunes, podemos mirar atrás y decir que pudimos haber hecho muchas cosas mejor, pudimos haber llegado de manera más rápida, más pronta, y por supuesto que este es un continuo aprendizaje. El dinamismo de esta pandemia usted lo puede ver todos los días, cuando el ministro París, de forma transparente y de cara al país, va contando las cifras día a día. Esos cambios que usted ve día a día cuando el ministro París habla y la subsecretaria Daza reflejan justamente que esta es una situación muy dinámica, no fácil de prever, y en consecuencia hay autocrítica, por supuesto. Miramos hacia atrás, por supuesto, ministro, que pudimos haber hecho muchas cosas mejor. Respecto del proyecto que han dado a conocer anoche, siguen muchas preguntas también. Voy a ir al bono de 200.000 pesos para las 3 millones de personas que quedaron sin saldo por los retiros anteriores. Muchas personas nos han dicho: me quedan 100.000 pesos, me quedan 50.000, me quedan 15.000 pesos. Claro. Esas personas en esas circunstancias no podrían acceder a ese bono, pero la realidad es que ellos están sin nada en sus ahorros previsionales, podrían sacar eso, está bien en este tercer retiro. El diputado Coloma, hace algunos minutos, aquí en el Mucho Gusto, nos decía que van a presentar una indicación al proyecto del gobierno para que las personas que le quede un poquitito en la cuenta individual, habrá que establecer un rango, 200.000, 300.000, también puedan acceder a este bono de 200.000 pesos. ¿Existe voluntad del gobierno de estudiar esa materia? A ver, es una indicación muy bienvenida, pero a nuestro juicio no es necesario, porque el bono de 200.000 pesos sí le llega a esas personas. ¿Sí? Y quisiera precisarlo de la siguiente manera. Le va a llegar a todas las personas que con el segundo retiro quedaron en saldo cero, pero obviamente desde que transcurrió ese retiro al día de hoy han cotizado, por ejemplo, los casos de 30.000 pesos que usted señala. Nuestra idea es subsanar el problema que generaron los dos retiros, y en consecuencia a todos quienes con el segundo retiro quedaron en saldo cero les va a llegar ese bono. ¿Pero hay algún rango que establezca, por ejemplo, si logró un corte en el cual se establezca eso? ¿O es simplemente el segundo retiro, bono cero? El corte justamente es el segundo retiro, el saldo cero, pero le quiero decir que obviamente durante la tramitación legislativa se van a escuchar todas aquellas buenas ideas que sean posibles y que permitan mejorar los proyectos. Nosotros siempre vamos a asumir que nuestras soluciones no son perfectas y en consecuencia Chile Vamos, la oposición, son más que bienvenidos para hacer sugerencias y una presentar cosa los proyectos. Ministro, sé que José tiene una pregunta también, pero hay también varias críticas, ministro Osa, respecto de que estos dineros pasen por las AFP. ¿Por qué no el Estado el que paga este bono de 200.000 pesos? ¿Por qué no lo paga a través del Banco Estado? ¿Es el Estado el que lo paga? Sí, pero entiendo que el Estado le va a pasar el dinero a la AFP y la AFP van a ser las que van a materializar el pago. Bueno, por supuesto, porque se trata de entregarle un bono a personas que quedaron sin fondos de pensiones. Y en consecuencia, la forma más rápida es hacerlo mediante un depósito directo a esa cuenta. Pero las personas no tienen por qué dejar ese fondo, pueden volver a retirarlo. Y además, hago más allá de lo que cada uno pueda pensar de la AFP, sabemos que cuando han tenido que entregar recursos lo han hecho de forma muy rápida. Así que nos parece que es una crítica injustificada. Sí. Ahora, es como un desde, o sea, obviamente la plata tenía que estar ahí, digamos, porque se ha hablado mucho, bueno, y ahora todos sabemos que la plata está. Bueno, es como que estuviese en el banco, digamos, pero yo sé que el presidente lo está llamando, presidente, denos un minuto. 30 segundos, como dice Kramer. No, porque dijiste que era tosudo. Sí, te va a retar, dijiste que era tosudo. Mire, bueno, si hay una característica del presidente Piñera es que no es rencoroso. No, sí, está bien. O sea, yo te perdono. Yo soy más rencoroso. Es mi jefe, así que no digo nada. Yo a José lo conozco muchos años y tampoco es rencoroso. Y yo puedo decir que él y yo somos tosudos. Está muy bien. Ministro, una última pregunta que tiene que ver, bueno, con la CADEM, el 9% de apoyo hoy día al gobierno, que por supuesto abre ahí, si uno junta los cacerolazos, el 9% y algunas manifestaciones sociales, uno se preocupa si efectivamente aquí se está comprometiendo la gobernabilidad de aquí al cierre del periodo. Algo usted esbozó en Radio Cooperativa. Me gustaría saber si efectivamente está o no en juego la gobernabilidad, que es, digamos, el corazón de cualquier gobierno democrático. A ver, no está en juego la gobernabilidad porque a Chile lo caracteriza el respeto a sus instituciones. Si millones de chilenos eligieron al presidente Piñera, son
las reglas que deben cumplirse, y en ese sentido hacemos un llamado a no perder tiempo legislativo en acusaciones constitucionales, interpelaciones. Ayudemos a las personas y no perdamos sesiones de sala en cosas que no debiesen ocuparnos. No existe una crisis de gobernabilidad, por supuesto que existen dificultades, y quiero además hacer un llamado a la unidad. Existen dificultades porque son tiempos electorales, pero por sobre todo porque son tiempos muy difíciles para los chilenos, las chilenas y el mundo. Y por eso lo que nos corresponde ahora, en vez de descalificarnos, bloquearnos mutuamente, es mirarnos a los ojos, ponernos de acuerdo y ver cómo podemos ayudar a los chilenos. Ministro, ya que estamos hablando de no perder tiempo legislativo y todavía, ya que el presidente lo anunció ayer, pero todavía no ha entregado el proyecto de ley, lo están escribiendo. Aproveche de lo que acaba de decir el diputado Coloma y no lo incluyan en una observación cuando esté en el trámite legislativo. Inclúyalo al tiro en el proyecto. Perdone, usted está asumiendo que el proyecto se está redactando. El proyecto ya se encuentra redactado. Pero no está presentado. Perdóneme, no está presentado porque los lunes no sesiona el Congreso. Sí, pues, no, pero... Es que, perdóneme, pero... Yo lo estoy ayudando, estoy tratando de generar valor, no es una crítica, no se sienta atacado, yo no soy el enemigo. El enemigo del abuso, el abandono, ese es el enemigo, yo estoy ayudando. ¿Quién es el enemigo? A ver, ya, pero me imagino, va con suma urgencia, me imagino que se pondrá en tabla lo antes posible. Entonces, eso. Ya, ministro, muchas gracias. Bien, muchas gracias por su caso cuando quieran. Que tenga buen día.